acá en Change TV, transmitiendo desde Colombia y en cada uno de los 14 países donde hemos tenido la oportunidad de constatar que nos están escuchando. La verdad es que desde el día que iniciamos este periplo por generar capítulos de valor, de información de valor para todos ustedes, nos propusimos en Change Americas traer gente, personas claves, personas que hemos conocido a lo largo de estos 23 años, personas que tienen un punto en común y es compartir información de valor. La semana pasada teníamos la oportunidad precisamente de compartir con Santiago, una persona a la cual admiro y aprecio, del cual hablo temas fascinantes sobre sostenibilidad, y le invitaba, o más bien él me invitaba también a pensar cómo podíamos traer a Change TV personas que estuvieran incidiendo en el mundo de la educación. La educación es un tema que a todos nos enamora, nos apasiona, ya sea porque somos uno de los 1.600 millones de personas que están estudiando actualmente, o porque somos docentes, en este caso, como es el mío. Entonces me di a la tarea de buscar entre mi red de contactos personas que no solamente fueran grandes amigos, grandes colegas, sino también grandes mentores. Y encontré una persona que, como siempre, está dispuesta a escuchar, está atenta a atender invitaciones de parte de Change Americas y de muchos otros medios. La verdad que es una persona que admiro, conocí en el 2004 y ahora les voy a presentar a mi invitado. Pero que no solamente tiene 51.000 estudiantes, óigase bien, en Centroamérica y Colombia tiene más de 51.000 estudiantes en todas las universidades donde tiene la oportunidad de tener un rol directivo y un rol como rector, sino que además en Colombia es la cuarta universidad privada más grande y ya tiene más de 19.000 estudiantes solo en Colombia virtuales. Tiene tantas cosas que contar que el tiempo seguramente se nos va a agotar. Pero antes de introducir a Leonardo, gran amigo y colega, quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando, a mis amigos en Ocensa, a mis amigos en el BBVA, cómo no, a mis amigos en Alquería. También saludar a mis amigos en Miami, en República Dominicana, en Buenos Aires, en Ecuador, a Henry Olaya, que hace rato que no tengo la oportunidad de conversar con él, que acá también esta es su casa, Change Americas. Leonardo, como verán a continuación, es una persona que les trae información espectacular. Además de que está casado con María Isabel y tiene hijos a Jerónimo y Isabela, es un apasionado de los carros. Algún día tendremos la oportunidad de hablar solo de eso. También es lechero, como les contará ahora de pronto en otros de los roles que hace. Pero se enamoró de la educación. Siendo abogado, le dio por meterse y trabajar con el gobierno. Trabajó con lo que ahora se llaman el Ministerio de las TICs. También tuvo la oportunidad de trabajar con la OEA. Y empezó su periplo y su carrera en las universidades, siendo director de posgrados. Y cómo no, luego asumiendo posiciones directivas. Fue tal vez en el año 2005, cuando trabajando para la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, que tuve la oportunidad de conocerlo. Jamás olvidaré, Leonardo, ese día que me invitaste y me enamoraste de hacer una maestría, una MBA. Recuerdo tanto que en el tablero anotabas personas claves como Ignacio Gaitán y otras personas que han pasado por este mundo pues, de la historia de Change Americas. Ahí fue donde nos hicimos amigos y muchos años después, él no me hará mentir, cada vez que tengo un reto y un desafío gerencial lo llamo a él, porque antes que nada es mi mentor. Así que démosle una gran bienvenida a un gran amigo de la casa, Leonardo, qué gusto saludarte. Pues, Ciro, es un gusto para mí, un gusto compartir contigo y con toda la gente que está conectada en América Latina y poder compartir algunos temas alrededor de la educación y la transformación de la educación superior. Mil gracias por la invitación. Cuando hablamos de la educación superior y hablamos de la universidad que actualmente, o el grupo de universidades en las cuales tienes la oportunidad de trabajar, entiendo que estás trabajando en Costa Rica, Panamá, Colombia. Cuéntanos un poquito rápidamente cuál es tu rol hoy en día. Yo soy el rector general, Ciro, de un grupo que se llama Ascensum. Es un grupo colombiano conformado por Ariandina, que es una fundación universitaria en Colombia, y que hoy tiene operaciones en Panamá, donde tenemos operaciones con la Universidad del Istmo, que hace parte del grupo y es una universidad que pertenece a Ariandina. Hoy en día la Universidad del Istmo es la número 1 en el ranking privado de universidades panameñas, y también una universidad en Costa Rica, que es una business school en Costa Rica pequeñita, pero que hemos venido hoy creciendo en la pandemia, que se llama la Universidad San Marcos en Costa Rica. Entre Panamá y Costa Rica tenemos 13.000 estudiantes y en Colombia tenemos 38.000, para un total de 51.000 estudiantes hoy en día. 51.000 estudiantes. Yo me pregunto cómo es una semana de un rector que tiene 51.000
estudiantes por los cuales asegurar que terminen su carrera, porque entre otras cosas vamos a hablar de los desafíos que tienen no solamente en ingresar estudiantes, sino que terminen la carrera o que terminen su pregrado o posgrado, que es uno de los grandes dolores que tenemos en América Latina. Pues mira, la verdad es que hice un ejercicio el domingo, ayer domingo, preparando este capítulo. Le pregunté a más de 500 personas en mis listas de difusión de WhatsApp qué poderle preguntar a un rector que de pronto fuera clave para muchas personas que son allegadas a mí, personas que trabajan en el mundo de los negocios, en empresas. El 80% pues, de la gente que conozco es B2B, como llamamos. Y tuve más, sin exagerarte, más de 150 preguntas que te quieren hacer. Entonces lo que hicimos con el comité editorial fue tratar de escoger 6 grandes temas, 6 grandes ejes temáticos sobre los cuales queremos hablar alrededor del futuro de la educación. Entonces te voy a dar la oportunidad, vamos a tratar de navegar cada tema en unos 7, 8 minutos, vamos a ver si el tiempo nos da. Te voy a pedir que me escojas un número del 1 al 6, Leonardo. El 3. Bueno, entonces vamos a arrancar por el futuro de la educación hablando de los docentes. El tema de los docentes es un tema que a mí personalmente me ocupa enormemente porque cuando observamos los resultados de la competitividad y productividad de países en referencia a América Latina, sabes que es un tema que me apasiona, pues cada día que veo esos resultados no solamente me frustro, sino que realmente me pregunto si nosotros como docentes, porque soy docente universitario, como lo sabes, hace 12 años, realmente si estamos haciendo el papel correcto o no. Entonces voy a arrancar para hacerte una pregunta difícil, creo yo, para una persona como tú, y quiero con toda honestidad que me digas si tú crees que los docentes estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o por el contrario fracasamos en llevar a que estos países sean más competitivos. Pues mira, Ciro, esa es una pregunta que es clave porque indudablemente el docente es, digamos, el soporte de toda esta transformación y hoy hemos tenido problemas, digamos, se evidenciaron mucho más durante la pandemia y es que muchas universidades pensábamos que estábamos listas para poder responder a momentos tan difíciles como el que vivimos el año pasado en el mes de marzo y que nos llevaron a una transformación que pensábamos que iba a estar mucho más adelante y que se nos adelantó en el tiempo unos años y creíamos que eso no nos iba a tocar y que el docente tradicional, que es el docente que está en un aula de clase cuadrada, explicando una materia, dictando una cátedra, iba a permanecer intocable sin ningún problema en todo este mundo que iba a evolucionar de una manera muy diferente en el área de educación. Realmente hubo universidades que tuvieron problemas grandísimos porque los docentes no manejaban tecnología, no habían apropiado tecnología, no había una cultura alrededor de todos estos temas de apropiación digital y les costó muchísimo llevar al docente a esa migración y adaptarlo para poder dar una clase a sus estudiantes que pudiera generar esa dinámica de poder llevar el conocimiento a través de lo que estamos haciendo hoy. Y sobre todo porque la gente confundía entre virtualidad y remoto. Y lo que estaba ocurriendo es que era un modelo remoto donde estábamos haciendo sincrónica una videoconferencia con un docente y eso requería de una didáctica y de una metodología y una pedagogía que generara motivación en el estudiante y no un estudiante en la cama acostado recibiendo un pantallazo de un docente y simplemente pues no motivado frente a lo que estaba ocurriendo. Muchos de los estudiantes se quejaron. Encontramos que los muchachos también no eran tan adaptativos como creíamos, que no eran tan nativos digitales y que al final pues lo que eran nativos de redes sociales y nativos de compras en internet, pero no nativos digitales. Eso nos llevó a replantearnos el papel del docente y empezar a trabajar con ellos para potenciarlos en muchas cosas, Ciro. Sí, yo comparto contigo que hay un gran reto porque los docentes no solamente no estábamos preparados para una pandemia como la mayoría de las carreras, sino porque honestamente creo que seguimos enseñando una cantidad de cosas para memorizar y que evidentemente si uno mira las tecnologías del futuro, porque hoy vamos a hablar de la educación del futuro, empezamos a hablar que se prevé que para el 2030 posiblemente la mayoría de los mapas mentales de nosotros van a estar interactuando con la nube. Eso quiere decir que la memoria posiblemente va a cambiar su capacidad o va a cambiar su objetivo y es que ya un buen docente no es el que ayude a memorizar a nadie porque al final la memoria va a ser secundaria. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas? ¿Cómo debería ser ese docente de los próximos años? ¿Cuál es el docente exitoso de los próximos años?
Es que yo creo que el papel de las universidades también tiende a evolucionar de una manera diferente, Ciro. Las universidades nos hemos puesto en la tarea de generar profesionales que muy seguramente no están respondiendo al mercado laboral en la dimensión que deberían responder. Y muchos de ellos pues es debido a que no estamos articulados con los sectores reales. O sea, esa tríada universidad, empresa, Estado no se está evidenciando totalmente en la dinámica que debería evidenciarse. Entonces generamos un vacío en el profesional que generamos y lo que está requiriendo el sector empresarial. Entonces, lo que tenemos que hacer es articularnos mucho más las empresas con las universidades, generar esa sinergia que permita crear currículos que sean mucho más pertinentes y que respondan totalmente a los temas. En algunos casos le preguntan a uno, pero usted ¿para qué le enseña cálculo diferencial a los muchachos filosofía si eso no lo va a aplicar seguramente en su vida cotidiana? ¿Sí? Y los muchachos también le preguntan a uno, pero ¿para qué me enseña algo en modas que yo no voy a aplicar si yo voy a ser el diseñador de modas? Entonces tenemos que hacer currículos mucho más pertinentes, tenemos que articularnos mucho más con las empresas y hacer que indudablemente lo que generemos en los profesionales al comienzo de lo que viene es que sean profesionales que tengan unas competencias blandas muy fuertes, Ciro, que sean personas que sean propositivas, que sean integrales, que sean buenos comunicadores, que sean personas que sean líderes positivos, que sean líderes asertivos, que comuniquen adecuadamente y personas que cumplan con todo eso de ser un ser humano integral, porque al final lo que viene es potenciar el ser, porque al final todo el tema de habilidades, Ciro, que hace referencia a la tecnología, a la apropiación tecnológica y lo que el mundo va a empezar a generar, porque la educación va a tener que responder ya no a algo que hacían antes nuestros padres, y es que nos decían, mi hijo, estudie, porque si no es abogado no es nadie, o si no es médico no es nadie. Entonces el título era algo para toda la vida, y ya el título dejó de ser algo para toda la vida, y ahora la educación es durante toda la vida, a lo largo de toda la vida tenemos que estarnos formando. Entonces la universidad tiene que entrar en un papel de potenciador de las competencias blandas del ser humano y ese ser humano adaptativo y resiliente que posteriormente a ello pueda formarse y actualizarse permanentemente en esa educación continua que le permita responder al sector laboral de la manera que debe hacerlo y que también se pueda involucrar muchísimo esa educación dual entre lo práctico y estar sentado en una silla, en un salón o estar conectado en una pantalla recibiendo una clase. Sí, tú nos planteas muchas reflexiones, sobre todo ahorita iba a hablar contigo precisamente ese learning on the job o aprendizaje en el trabajo cotidiano, que hemos roto ese paradigma de que la universidad eran 5 años y bueno, ahorita voy para allá. Pero antes de terminar de los docentes, porque creo que quisiera que me ayudaras a puntualizar algo, si yo que soy profesor de posgrado de pronto hace 12 años y parte de lo que yo hago como docente, te soy honesto, es parte de mi vocación. O sea, alguna vez escuché esta historia de que si yo quería ser multimillonario jamás tenía que ser profesor, porque los profesores eran famosos pero no ricos. Y me quedó esa idea en la cabeza de para qué yo era docente. De hecho, con las universidades donde dicto clase, siempre me he preguntado si un buen aprendizaje depende de un docente o de un estudiante. Ahora viendo el futuro de lo que va a ocurrir con toda esta tecnología artificial y donde los avatares o la inteligencia artificial puede reemplazar muchos docentes, te quiero hacer una pregunta. Si yo quiero ser docente en los próximos 10 años y no morir en el intento, ¿qué debería estudiar? Además de las competencias blandas, que me parece espectacular. ¿En dónde los docentes deberíamos enfocar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje para que no pasemos de moda y seamos reemplazados por simplemente avatares que dictan clases como no las imaginamos en el futuro? Bueno, yo creo que todavía para llegar a los avatares que van a llegar, yo soy alguien que creo en el tema porque yo leía cuando era pequeño un autor que se llama Isaac Asimov y todo lo que leía de Asimov hoy es realidad. Y yo soy un fanático de Star Wars y de Star Trek y hoy cuando tú ves pues muchas de esas cosas pues hoy son realidad, hoy se dimensionan. Antes eran ficción, hoy son realidad. Entonces, cuando uno mira eso, pues seguramente en un futuro los avatares y seguramente serán los profesores de futuro, pero habrá algo que nunca podrá reemplazar, y yo vuelvo al tema que tú decías, es el tema de lo humano.
tú siempre tienes que enseñar y enseñar en el ejemplo, Ciro. Cuando tú eres una persona integral, y se supone que un docente es una persona integral, es una persona que, como dice Morand, ¿sí?, el gran filósofo y educador francés, la integralidad de la persona es lo que más vale y es lo que tú tienes que transmitir. Al final tú tienes que hacer que el ser humano sea algo que prevalezca en un mundo automatizado y en un mundo robotizado, porque al final el mundo, si lo dejamos que se acabe lo humano y se acabe la humanidad, como lo tiene planteado Yuval Harari en las 21 lecciones para el siglo XXI, lo dice muy claramente: si no mantenemos lo humano, ¿sí?, pues seguramente los autómatas y los robots nos van a reemplazar, pero lo que tenemos que hacer en ese mundo es que prevalezca lo humano, y por eso hoy hay una tendencia muy importante en el mundo que se llama el humanismo digital, y lo que tenemos que hacer es que el humano se mezcle con lo digital, y un docente en el aula de clase, así sea un docente de ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería de cualquiera de las líneas industrial, pues sea una persona que haga que su clase sea humana y que él al mismo tiempo se convierta en algo que tú seguramente tienes mucha experiencia, haces en tu aula de clase y eres un coach. Es una persona que hace que en el aula se trabaje en co-creación, se trabaje en manera colaborativa, que los estudiantes conformen equipos, que se potencie al máximo el liderazgo, que la gente aprenda a partir del ejemplo, y además de eso, pues va a tener que manejar tecnologías. Muy seguramente será una persona que haga lo que siempre hemos visto y hemos querido ver en un docente, es que la interacción con la tecnología sea diferente. Y el aula cuadrada desaparece, Ciro, porque el aula, en la manera en que la hemos conocido, que es la misma donde yo estudié Derecho, en una universidad que me enseñaron exactamente igual a la misma promoción de Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo en Derecho, ¿sí?, exactamente igual. Lo único que cambió es que a mí me daban clases con un proyector de diapositivas, y a los primera promoción de Bolonia se la daban en una ágora donde había un profesor al frente dando una cátedra. Hoy eso no ha cambiado, porque hoy lo que tenemos es un televisor, un video beam, y la idea es que el aula cambie y el aula sea sea un espacio de co-creación conjunta entre los estudiantes, donde el docente sea el dinamizador de esa colaboración y de esa co-creación, y haga que el estudiante innove y el proceso de evaluación sea diferente al proceso que hoy en día conocemos, porque el proceso hoy es memorista. Hoy te indican que tienes que memorizar para los 3 parciales que tienes o para el examen final. Y eso tiene que cambiar, porque tenemos que trabajar una evaluación a partir de proyectos que reten al estudiante a hacer cosas diferenciales. Voy a poner un ejemplo. Muchas ciudades, gente que hace cosas de microtráfico, seguramente hay gente que roba, seguramente hay problemas de prostitución, etcétera. Cómo el muchacho se reta para mejorar las condiciones de la gente y cómo se reta para mejorar las condiciones de ciudad. Hoy van a prevalecer temas como nuevas ciudadanías, como temas alrededor de cultura ciudadana, porque las ciudades nuestras, por lo grandes que son hoy y por la migración que han tenido que soportar, pues son invivibles, ¿sí? Y hoy la misma pandemia ha respondido generando que la gente que vivía en las ciudades hoy pueda salir de las ciudades y expandirse hacia las zonas suburbanas a vivir, porque pues, la calidad de vida es muy difícil en las ciudades. Entonces es retar al muchacho a que haga procesos de formación y procesos prácticos donde él, a partir de la evaluación, pueda generar desarrollos de innovación para su aula y para sus compañeros. Yo estoy de acuerdo contigo. El docente tiene que ser un dinamizador, el docente tiene que pensarse más como mentor y como coach que como maestro, porque evidentemente yo mismo lo he visto en mis clases. Yo tengo gente que sabe mucho más que yo siempre, y tú me lo enseñaste en mi primera clase allá en la Sergio. Voy a hacerte la última pregunta de docentes y espero me des una respuesta directa. ¿Vale la pena hacer un doctorado en Colombia para ser docente? ¿Hacer un doctorado paga o no me gasto esa plática en eso? Lo que pasa es que tenemos una tendencia en América Latina, Ciro, y es que hacemos doctorados en ciencias sociales y no tenemos mucha gente en doctorados en ciencias puras, en investigación pura. Y seguramente es donde tenemos que hacer algún énfasis de formar investigadores en física, en química, doctores que tengan temas de ingeniería profunda, y lo que hemos hecho es formar mucho doctor en temas de educación, muchos doctores en temas de administración, y creo que para el tema laboral en países latinoamericanos hoy en día necesitamos gente más bien que ejecute y que haga desarrollos alrededor del día a día, lo que tiene que desarrollar una actividad profesional. Y no quiero decir con ello que no respalde la formación doctoral.
pero creo que nos hemos vuelto muy doctoristas en los países, buscando a través de estos, dando respuesta a los procesos de acreditación y calidad que hoy en día las agencias acreditadoras y calidad en América Latina requieren. Y es que mostremos que tenemos doctores y doctores y doctores, así no produzcan nada, ¿sí? Y se supone que lo que tenemos que hacer es formar doctores que al final generen cambio, generen innovación y generen desarrollo y competitividad. Yo me pongo a veces a pensar y digo, ¿dónde están los desarrollos que generan tantos doctores nuestros en los diferentes países de América Latina? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están los temas de investigación profunda que se han desarrollado? Se quedan muy en el tema social, de ver por qué hay migraciones o por qué tal comunidad tiene impactado tal tema o por qué ocurre que la gente que utiliza el agua de tal manera y no la recicla de tal manera le ocurre tal cosa. Entonces las investigaciones se quedan en temas muy sociales y no trascienden, y creo que ahí pues deberíamos estar planteando unos planteamientos nuevos que permitan realmente que la investigación doctoral pues tenga unas implicaciones importantes para el desarrollo de un país en sus temas, sobre todo de competitividad. Y sobre todo, Ciro, porque en los países de América Latina la concentración doctoral está en las capitales y no está en la provincia, en lo rural, y nosotros necesitamos desarrollar lo rural. ¿Sí? La cobertura en América Latina de educación está en un promedio del 51.7%. ¿Sí? O sea que hay un 49% de personas que no pueden acceder a educación superior y que hoy se están convirtiendo en un problema porque son lo que llamamos los ninis. En el último año, Ciro, en América Latina hubo un crecimiento del 21% de ninis, y en Colombia pasamos de 2.5 a 2.7 millones de ninis. ¿Qué quiere decir ninis? Ni trabajan ni estudian, pero por varias circunstancias. Pueden haber circunstancias económicas, pueden haber circunstancias de generación, porque hoy ahí los muchachos piensan diferente, si es un centennial, si es un millennial, no es un X, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias, pues hoy en día nos generan unos problemas indudablemente sociales muy importantes en el contexto de la educación y en el contexto social general de un país. Usted tomar un tema que daría para todo un capítulo de Change TV de los ninis. Voy aquí a anotar, entonces, según Leonardo, recomendación, sí haga doctorado, pero enfoque su doctorado para temas que realmente generen productividad. Bueno, una reflexión que me queda aquí. Quiero preguntarle, y esto es una pregunta, Leo, porque yo no soy profesor de pregrado, pero todas las investigaciones del Consejo Privado de Competitividad en Colombia y otras agencias como, por ejemplo, la UNESCO, que ha hablado de la masificación de la educación, la ONU ahorita, que plantea también unos retos de pandemia en la educación, en fin, que estuve preparando este capítulo, llegan a una conclusión: es que las nuevas generaciones tienen expectativas diferentes. Usted, que tiene la posibilidad de conectarse con gente en pregrado, gente de 16 años, 17 años que van a entrar a la universidad, ¿esta gente qué está pensando, Leo? Porque es que a mí me enseñaron, de pronto para otros países de América Latina, les cuento, en Colombia había un dicho que decía que carro, casa y beca y serás exitoso, ¿no? Nos programaban para educarnos en la universidad, y el que era exitoso era el que lograba 5 años terminar el mejor de los mundos, un posgrado, y entonces ahora dedícate 25 años a trabajar en una empresa y, si en el mejor de los casos, pensiónate. Pero ¿qué está pasando con los jóvenes de hoy? Que esta gente que tú tocas en los colegios, al final de sus colegios, tanto en colegio privado y público, ¿en qué están pensando? Mira, es un problema difícil porque cada una de estas generaciones, los centennials que van de los 16 a los 21, los millennials de los 21 a los 25, los X de los 25 a los 51, cada uno de ellos, si tú los pones en un mismo salón, cada uno de ellos tiene una manera de racionar muy diferente, ¿sí? Tiene una manera de ver la vida muy diferente, ¿sí? Hay unos que se preocupan, es más, hasta de cómo manejar las redes sociales y qué redes sociales tocan uno del otro. Hay diferencias. No es la misma red social la que tiene prevalencia en los centennials que la que tienen los millennials, ¿sí? No son las mismas marcas, Ciro. Yo no me pongo en un centennial, no se pone los Reebok o los Adidas que se pone el otro. Hasta en las marcas hay preferencias, hasta en las redes sociales, hasta en la manera de pensar y en la disrupción de cada uno de ellos. Hoy los muchachos quieren educación mucho más flexible.
El mundo nos ha hablado siempre de una educación flexible, no lo hemos logrado. Las normativas en los países nos han impedido. La flexibilidad hoy en día está dada por las grandes plataformas del mundo. Hoy tú sabes que las plataformas de educación como Coursera, edX, Udacity, entre otras, hay una colombiana muy famosa que se llama Platzi, que también hoy en día tiene 1,5 millones de abonados en la red, pues llegan casi a 115 millones de personas en el mundo que hoy en día estudian en esa educación flexible, que es esa educación donde tú entras a un business market, encuentras una serie de certificados microcredenciales y esas microcredenciales al final te preparan para responder a lo que el mundo está pidiendo. Entonces hay gente que dice, ¿y yo para qué voy a una universidad 5 años? Si yo en 6 meses puedo hacer un micromáster o puedo hacer una microcredencial en un tema específico y salgo y voy a conseguir empleo, porque además las empresas tomaron una dimensión, muchas en el mundo, puede que no todas, pero para allá van, es que ya no importa de dónde salgas, ahora lo que importa es qué sabes hacer, ¿sí? ¿Qué sabes hacer? Ya no importa de dónde salgas, o sea, tú puedes venir de donde sea, pero si no sabes hacer lo que yo necesito, no me sirves. Entonces los muchachos empiezan a ver que esa educación flexible les lleva a ellos en una dinámica que les va respondiendo al tema laboral y que ellos van pudiendo también acceder a algunos temas. Y también ha habido el tema de la globalización y las redes sociales que nos han permitido ver que hay maneras, que si soy juicioso, lo que pasa es que las redes sociales también se han distorsionado, porque las redes sociales, si tú no tienes un buen manejo, ellas se vuelven un tema antiético y se vuelven un tema de crítica social y de crítica al vecino y al amigo, porque uno cuando quiere acabar con alguien agarra una red social y esa es la gran preocupación que tenemos frente a las redes sociales, pero las redes sociales bien utilizadas pueden generar un instrumento de emprendimiento para los muchachos importantísimo. Hoy están disparados los diseñadores gráficos en el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos crear cada vez más imagen en las redes sociales y hoy se genera muchísimo empleo. Hoy un muchacho cuando sale del colegio, ¿qué te dice que quiere estudiar? Ciro, yo quiero ser youtuber, porque a través de ser youtuber puedo generar fans y esos fans me califican en mis videos. Hoy leí a un muchacho colombiano que está en Stanford, en Estados Unidos, que está creando un mecanismo y una plataforma para ayudar a los latinoamericanos que quieran entrar a la educación superior en las grandes universidades élites, en las Ivy League en Estados Unidos, para hacerlo, cómo lo deben hacer y cómo pueden llegar a esas universidades que a veces se ve que eso es lejano, pero cada vez se nos acerca más porque las universidades Ivy League en el mundo se están convirtiendo en universidades de acceso. ¿Sí? La educación tiende a bajar el número de años, no a subir el número de años, y tiende a flexibilizarse y tiende a hacer una educación de microcredenciales apilables para obtener grandes diplomas que te permitan responder al factor laboral que hoy en día está cambiando de una manera impresionante. Wow, porque escuchándote, y lo primero que todo te quiero felicitar, Leonardo, de ti he aprendido mucho, pero sobre todo que eres una persona con altísima conciencia de lo que está pasando y pues no puede ser ajeno a la realidad. Mi hija Martina tiene 9 años y tú le preguntas si ella quiere ser TikToker. ¿No has pensado en hacer una carrera que se llame cómo ser TikToker en 6 meses y ganar dinero? Ya tiene Daniel Samper una universidad de youtubers, de TikTokers, ¿no la has visto? Que es la de la educación, la universidad de los youtubers. Quiero ver la nota aquí. Sí. Hábitos de la semana. ¿Seguir a Daniel Samper? Seguir a Daniel Samper, aquí lo anoté. Sí. No ve que no sabía esa historia de Daniel Samper. Él tiene una universidad de youtubers. Sí. Óyeme, Leo, una pregunta que me surge al hablar de los estudiantes y al hablar un poco de lo que necesitan los países. Y precisamente te quiero hacer esta pregunta muy directa. ¿No te da miedo que todos los que dependemos de las universidades nos quedemos sin trabajo por YouTube Academy y por todos estos fenómenos como Duolingo que empiezan a ofrecer aprendizaje gratuito? Mira, lo está haciendo Google, lo están haciendo las grandes plataformas y están desvirtuando muchas cosas en el sentido de que están desvirtuando que la educación tradicional pues está yendo en un rumbo, digamos que el mismo modelo de educación tradicional ha generado que estas plataformas se habiliten y tengan posibilidades. Eso no quiere decir, Ciro, que vaya a acabarse la universidad, porque vuelvo y digo algo que la universidad siempre va a tener y en lo cual va a prevalecer, es en lo humano. Y lo humano es el espacio donde la universidad se potencia, ¿sí? Puede que tú tengas que hacer en estas plataformas temas de educación a lo largo de la vida y ahí hacer todo el tema de habilidades y fortalecerte en el tema de programación, desarrollo de software, en metodologías ágiles, en machine learning, en todo esto.
pero tú no vas a aprender a través de una plataforma a ser humano. Eso te lo va a enseñar un salón, te lo va a enseñar un coach, un profesor o un mentor como Ciro en una aula de clase, donde le va a potenciar al muchacho esos temas para que el muchacho realmente salga al mercado laboral. Y hoy en día en el mercado laboral lo que más valoras tú, Ciro, no es que el personaje sea el mejor abogado, sino es que sea un excelente ser humano. Porque si es un excelente ser humano, tú al final lo vas a potenciar en lo disciplinar y le vas a ayudar a él para que él pueda responder a ese mundo de todos estos temas que necesitamos cada vez potenciar más. Pero si tú formas ingenieros que no son buenos seres humanos, pues estás formando máquinas, ¿sí? Y esas máquinas no van a responder al mundo y al contrario van a hacer que esto no prevalezca, que es tan importante que el humano. La universidad sigue vigente, sigue siendo un espacio de construcción del ser humano, sigue siendo un espacio donde se forman seres humanos integrales. Lo único es que tenemos que articularnos mucho más con las necesidades de la empresa, mucho más con las regiones, con lo rural y generar que los países crezcan y sean competitivos a lo largo de su territorio. Un problema que tenemos en América Latina es que la educación está concentrada en pocas ciudades y al estar concentrada en las grandes capitales, pues las pequeñas capitales o los pueblos o poblaciones donde no llegan las universidades, pues la gente se queda sin educación, Ciro, o migra. Cuando la gente migra a las grandes ciudades, nunca vuelve a su territorio. Al no volver a su territorio, este territorio no es competitivo y no crece en la misma dimensión que crecen las grandes capitales. Por eso hay no hay un equilibrio regional o un equilibrio de país. Y eso lo vemos, nomás voy a poner el ejemplo que sucede en toda América Latina, pero en Colombia. El 65% de las universidades en Colombia están concentradas en 6 capitales. Las demás capitales solo tienen el 35%. Y eso de las demás capitales es el mayor parte del país, es el gran país. No quiere decir que sea la minoría de territorios, donde más hay territorio y donde hay más posibilidades de competitividad del país. Entonces tenemos que generar competitividad a través de la educación como eje transformador en esas regiones, donde la gente no tenga que movilizarse, sino crezca en su terruño, se críe en su terruño, se eduque en su terruño y genere esa competitividad de territorio que hoy en día nos hace tanta falta en América Latina. Sí, oye, Leo, tantas buenas ideas que tienes y estoy seguro que en tus observatorios de las instituciones de educación superior tú llevas todas estas preocupaciones, sobre todo porque yo me muevo en el mundo de la empresa y este canal de Change TV tiene como objetivo entregar la información de valor a las empresas. No dudo que a más personas, pero el mundo en el que yo me muevo es lo que llamaríamos el B2B. Y entonces empiezo a encontrar, digamos, universidades como Singularity University, que en su eslogan, porque además es una información pública, dice que ellos no se acreditan en nada porque mientras esperan la acreditación ya cambiaron las cosas. Pero por el otro lado tenemos, digamos, una cantidad de normatividad que sugieren, pues digamos, que la calidad de la educación también está en función de las acreditaciones. No te voy a poner en una posición difícil porque esto queda grabado para YouTube y Spotify y bueno, ahora también la Universidad de Daniel Samper. ¿Tú crees que el futuro de la educación pasa por acreditarse? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué errores tiene en esa preconcepción? A nosotros las universidades, digamos, nos preocupa que se ha eliminado un poco el fomento a la educación superior, que es algo que debería estar previo a la acreditación, y es fomentar esa educación superior, fortalecer las instituciones, prepararlas para procesos de acreditación. Hay países en América Latina donde han tomado procesos de acreditación y dicen, hoy se vuelve obligatorio la acreditación de calidad en este país y tienen un año las instituciones para acreditarse. ¿Qué instituciones en un año pueden hacer una migración a una calidad que sea una calidad razonable para poder responder a un contexto de acreditación mundial? Difícilmente, porque la acreditación y la calidad conlleva todo un tema de madurez de un sistema que permita que las universidades realmente respondan a todas estas dinámicas. Eso mismo te pueden contestar las plataformas. Las plataformas lo que dicen es, yo creo que la flexibilidad de la educación está en que el que quiera estudiar, estudia como Netflix, ¿no? Estudia lo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿sí? Porque tú al final vas a terminar seguramente en un futuro muy cercano, sin que las universidades, como digo, son algo que va a ser fundamental en lo que viene y va a prevalecer, pero van a encontrar plataformas simultáneas que van a ofrecer la posibilidad de que las personas se vayan potenciando en habilidades que respondan a eso que el mundo va pidiendo cada vez más rápido,
que no nos tocó a nosotros, porque nosotros la migración del Betamax al VHS Ciro fueron 5 años, 4 años. Hoy de un televisor 4K, un televisor 8K, un televisor 16K, es una semana. O del iPhone 5 al iPhone 6, al iPhone 7, o del 10 al 11, al 12, son 3 meses. Entonces, esa evolución requiere cada vez de una respuesta mucho más ágil y mucho más rápida del sistema educativo, y eso va a requerir indudablemente que estas plataformas puedan ir formando profesionales que rápidamente, con esa formación que tienen de la universidad tan adaptativa y flexible, puedan responder en una formación de habilidades para responder al sector empresarial de manera muy ágil y muy rápida. Eso es lo que seguramente esperamos que ocurra rápidamente, y que la universidad pues responda formando profesionales humanos que puedan contextualizarse rápidamente a esos temas de adaptación. ¿Qué es lo más importante en el ser humano? Que sea adaptativo. ¿Qué ocurrió cuando nos vino la pandemia? Todos nos fuimos para la casa a estudiar y a trabajar, y criticamos lo máximo que nos había ocurrido. Yo tuve las universidades, en la mayoría de países salieron todos los estudiantes haciendo paros, haciendo huelgas, utilizando las redes sociales, acabando con las universidades, diciendo que la universidad no respondía, no hacía, no podía responder a todas las exigencias que ellos tenían, que querían volver a la presencialidad, y eso es no ser adaptativos. La verdad que nosotros formamos muchachos al final que no eran adaptativos para los procesos, y les tocó empezar a ellos mismos durante ese proceso a adaptarse, y ya el segundo semestre para las universidades fue diferencial, y ya tuvimos muchachos que respondieron de manera más ágil a todos estos temas. Yo creo que el mundo es uno antes de la pandemia, y es uno hoy en la pandemia, y seguramente será otro después de la pandemia. Eso requerirá profesionales diferentes, requerirá un empleo diferente, y requerirá unas plataformas y unas universidades que respondamos de manera diferente a la formación de profesionales capaces de responder en cada una de las dimensiones que el mundo va a requerir. Mira que, escuchándote y con esto post-pandemia, hoy salían los resultados del primer trimestre de Netflix. Tú sabes que me encanta el tema de la bolsa, y hoy salían los resultados. 208 millones de personas pagan Netflix alrededor del mundo, y todo y eso la acción de Netflix cae 8%, es impresionante. Coursera, que tú pues seguramente lo tienes como referencia, porque no todo el mundo tiene 77 millones de estudiantes para poder contar la historia. Si tú con 51,000, imagínate Coursera. Yo me ponía a pensar con un amigo en estos días y decía, ¿será que el área andina o la Universidad de los Andes o la Universidad Tec de Monterrey lleguen en un futuro a tener un modelo tipo Netflix, en donde yo pague $100 o $200 al mes y tenga acceso a cualquier tipo de contenido universitario? ¿Será que eso va a pasar o es Sí, sí, nosotros lo tenemos, y yo que sepa, el Tec de Monterrey lo tiene a través de TecMilenio, donde el Tec de Monterrey viene haciendo una apuesta muy fuerte a la educación continua, a la educación a lo largo de la vida, y viene creando esas plataformas para que la gente se vaya potenciando en esa educación continua. Ariandina acaba de lanzar hace 2 meses una plataforma que se llama Infinited, que ya está en redes sociales, donde tú, ¿qué haces? A mí salgo del bachillerato y ¿qué quiero ser? Fotógrafo. Yo no quiero ir a una universidad tradicional a que me enseñen a través de una carrera a ser fotógrafo, sino entro a mi business market o marketplace, ahí encuentro inteligencia artificial e encuentro big data detrás, y esa inteligencia y ese big data en esa plataforma me va dando rutas de formación. Entonces tú escoges un primer curso en fotografía, luego la misma plataforma, igual que un Netflix, te va diciendo, ya que estudiaste fotografía, uno ahora estudia comunicación audiovisual, ahora estudia comunicación tal cosa, digital, y te va dando opciones en una ruta hasta que te lleva en 2 años o en año y medio a obtener un diploma, título propio, que seguramente responderá al mercado laboral y permitirá que esa persona pues tenga una respuesta de pertinencia a un mercado de algo que él quiere hacer y que hizo de la manera consciente en lo que quería hacer y de la manera que lo quería hacer, porque además hay una limitante que tú decías en el tema de la democratización de la educación, y es que en los países nuestros, ¿quiénes pueden estudiar? Sí, los que tienen plata o los que son inteligentes. Pero esa inteligencia se mide por una prueba de estado, y si no tienes una buena calificación en la prueba de estado, en las universidades públicas no entras. En la mayoría de universidades públicas requieren un examen de estado para entrar. Entonces, dímelo a mí que saqué 317 en el ICFES y no pude entrar a la Universidad Nacional. Bueno, no sé si me iba a presentar a la Universidad Nacional, gente que respeto enormemente. Mira que
hace 8 días el invitado es profesor de la Universidad Nacional y me decía, Ciro, es increíble y estoy muy de acuerdo y qué pena por haberte interrumpido porque No, yo tengo un dicho y me perdonará gente que de pronto esté escuchando esto y esté en desacuerdo, dice, si tú sacaste, bueno, el ICFES ya ni se mide en Colombia, se mide otra prueba, pero ya se descifró mi edad. Pero yo decía que si tú hubieras sacado, en esa época se medía sobre 400 puntos. Si tú hubieras sacado 380 en el ICFES, te tenían que aplaudir porque te habían descubierto una habilidad y era responder las pruebas ICFES. Y siempre me cuestioné por qué a las personas en mi época le sacaba buena nota cuando se aprendía los ríos, como decía Jürgen Klarik en su video sobre él es muy crítico de la educación hoy en día, ¿no? No sé si has visto los documentales de él. Sí. Y precisamente te interrumpí ahí porque mira este dato y quiero conectarlo con lo que estabas diciendo, y es que según el Informe Nacional de Competitividad en Colombia, el 86% de los empresarios dicen que se ofrecen sobornos en sus sectores. Entonces, cuando yo me puse a pensar preparando este capítulo del futuro de la educación, y yo pensaba en preguntarte cosas como, por ejemplo, si STEM, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es lo que hay que estudiar en el futuro. Pero al mismo tiempo me pongo a mirar a mi hija y digo, si eso es lo que va a estudiar para aprender a robar, pues es como algo no cuadra en la ecuación. ¿Qué piensas tú? Algo no está funcionando. Es decir, yo veo que esta pandemia hizo el 1% de la gente del mundo más rica y el 99% mucho más lejano de tener realmente acceso a tener calidad de vida. Para mí hay un gran y profundo cuestionamiento en todo esto. ¿Tu opinión? Sí, es un tema complejo. Todos nos lo preguntamos igual, Ciro, porque no todos los muchachos quieren ser físicos, quieren ser ingenieros o quieren ser químicos o físicos nucleares, ¿sí? Además, cuando tú sacas las encuestas y miras el Observatorio de Educación Superior en Colombia, cuáles son las carreras que más tienen demanda, son las mismas de siempre. O sea, la gente siempre estudia administración de empresas, derecho, ¿sí? Las mismas carreras tradicionales que venimos estudiando todos a lo largo de nuestra vida. Es más, el país a través del Ministerio TICS constantemente saca convocatorias diciendo que están buscando tantos ingenieros para suplir las necesidades de ingenieros, de empleos de ingenieros en Colombia. Y en el caso de América Latina es igual, porque esto no es solo Colombia, esto es América Latina en general. Los problemas están es que, primero que todo, hoy un muchacho y tu hija te va a decir, papá, yo estudio lo que sea que me haga feliz, no lo que tú me digas y lo que tú quieras que yo haga, ¿sí? Y los muchachos hoy, la manera de pensar, porque hoy los muchachos sufren de depresión. ¿Tú sabías que el 80% de los muchachos que van a una universidad en el mundo sufren de depresión? ¿Sí? Porque es que esto también tiene un componente psicosocial muy fuerte detrás. ¿Sí? Tenemos muchos, en las universidades hay muchos suicidios. Tú has tenido la oportunidad de validar todo lo que ha ocurrido en las noticias que a veces salen con cierta continuidad y las que conocemos, porque las que no conocemos pues no salen y son cosas que ocurren en la calle, ocurren en una fiesta, los temas de drogadicción, los temas de inclusión social, los temas de lo que llamamos bullying, que antes no había bullying, antes pues a nosotros el bullying nos lo trataban de manera diferente, hoy el bullying pues toca ir a un psicólogo para que acompañe todos los procesos de fortalecimiento del muchacho en su tema de espíritu y todo su tema de lo que tiene que ver motivacional, pero hoy tenemos unos problemas muy graves con los muchachos y hoy tenemos que acompañarlos, orientarlos y ayudarles a que puedan trascender en todos estos temas. Además estamos en un mundo muy competitivo y un mundo muy complejo, ¿no? Porque hoy es un mundo donde el tema de complejidad está en el tema adquisitivo, en el poder adquisitivo, la capacidad de compra, la capacidad también de tener, pero también hoy los muchachos piensan de manera diferente, porque hoy no es raro que tu hija cuando salga al bachillerato te diga, papá, es que me voy para la India de voluntaria. ¿Y usted qué va a comer? No, allá veremos, porque allá me dice la compañía que me pone allá, que me puede ayudar a ver cómo allá me hospedan y cómo yo aprendo a vivir en lo que la gente vive en la India, ¿sí? Entonces, hoy el espíritu de cada uno es diferente, la manera de ver el mundo es diferente, y la verdad que yo no diría necesariamente que todos tienen que ser físicos químicos o tienen que ser físicos nucleares, sino que el mundo necesita también personas, vuelvo e insisto, que sean muy humanas, que hagan que prevalezca lo humano en este mundo que va a ser muy tecnológico, muy digital, y que ese humano va a tener un componente diferencial muy grande, y si no fortaleces lo humano, pues no va a prevalecer la humanidad. El mismo Yuval dice
que si no hacemos algo para que esto cambie, en los próximos 80 años, pues el mundo estará dominado por los autómatas, ¿sí? Entonces, pues la humanidad tenderá a desaparecer. Y Yuval, que ha hecho toda esa línea de la humanidad desde el Sapiens, el Homo sapiens, hasta llegar a hoy a lo que es este mundo, porque él tiene un último libro, tiene un libro que sacó hace como unos 2-3 años que se llama De animales a dioses, que les recomiendo, y es cómo ya nos volvimos dioses, porque ahora ya podemos manipular el genoma humano, y al manipular el genoma humano podemos manejar muchas cosas, ¿sí? No sabemos qué pasó en la pandemia. ¿Quiénes se están enriqueciendo, Ciro? Te hago yo la pregunta. ¿Quiénes? Las grandes farmacéuticas del mundo, ¿sí? Son las que se están enriqueciendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo creo que nos morimos y no sabemos qué pasó. Es un momento muy difícil de la humanidad, indudablemente, con muchas restricciones y muchas complicaciones, pero también es un momento de oportunidades para el ser humano, para potenciar nuevas cosas y para crear nuevas cosas. Entonces yo creo que aquellos que estén bien formados en eso humano van a tener espacios para crear esas nuevas dimensiones y crear nuevas dimensiones del ser humano en este mundo nuevo. Tú has dado en esta sesión, creo que ha sido la vez que más te he escuchado hablar de la palabra humanización, humanista, humano. Creo que posiblemente ahora quiero que me hables un poquito de tu charla, o más bien de tu asistencia a las clases de Martin Seligman, el cual yo empecé a estudiar relativamente hace varios años, cuando empecé a estudiar psicología positiva, y la verdad es que pues yo soy economista, lejos de estudiar este tipo de temas, y me parecía hasta un poco, te soy absolutamente honesto, me parecía hasta un poco como soñador, y esto de believe in yourself y todas esas ideas así como, pero porque yo era muy ignorante, Leonardo. Acá hay muchas preguntas que te están haciendo en redes sociales, y agradezco enormemente a Pilar y a otras personas, Ciro, Margarita, gente que tiene muchas preguntas para ti. Voy a tratar, les pido excusas si no logro evacuar todas las preguntas que tienen, pero esta parte que nos va a contar Leonardo me parece fantástica contárselas, porque, y quiero arrancar más bien por preguntarte ese punto y conectando. Tú hablas mucho de humano, no sé si siempre fue así, pero ahora te lo escucho en todo tu discurso. ¿Cómo entró Leonardo a la clase de Martin Seligman? Y cuando va a esa clase, ¿qué pasa con Leonardo Valencia? Cuéntenle a los invitados. Ciro, mira, voy a hacer una previa chiquita, pero que es importante. Yo no fui el mejor estudiante. Yo estudié en un colegio de curas agustinos, que durante mi época fue el mejor colegio de Colombia según las pruebas de estado, como tú dices, esas grandes pruebas. Y yo, a contrario tuyo, yo saqué 360 en la prueba de estado, y fue la peor prueba de mi colegio. Me hicieron bullying, me hicieron llorar, y me hicieron, mejor dicho, fue terrible para mí, porque yo fui el peor estudiante de mi colegio. Yo fui pésimo estudiante en matemáticas, ¿sí? Y hoy manejo una organización que, bien o mal, en Colombia es una organización que maneja 100 millones de dólares al año de ingresos. Es una pyme latinoamericana, pero una pyme importante, ¿sí? Hoy en Colombia puede ser una de las 500 empresas más grandes del país, ¿sí? Si la equiparara con una empresa según los ingresos, porque nosotros no tenemos utilidad sino excedentes para reinvertir en los mismos estudiantes por ser fundación. Y yo hoy me ha hecho un poco más fortalecer la experiencia en el tema de los números, el poder leer números, el poder dar orientaciones, el direccionar, el hacer el management de una institución como esta, donde tengo colaboradores y tengo un equipo, porque yo trabajo con un equipo, no soy solo. Yo profeso algo que se llama liderazgo colectivo, pero yo no fui el mejor estudiante de mi promoción, ni el mejor estudiante de mi carrera, ni nada. Yo fui un estudiante normal, Ciro. Fui una persona normal. Pude hacer mis maestrías y terminar mis maestrías, entre ellas una en Georgetown y otra en Columbia, y con un gran esfuerzo que me tocó, porque me tocaba muy duro para poder entender muchos de los temas que tenía que manejar y que soportar. Pero la verdad, yo creo que lo que me ha llevado a llegar donde estoy y ser una persona que hoy maneja una organización de educación importante en el país es ser buen ser humano. ¿Sí? Que me enseñaron los curas, y me enseñó mi vida, y me enseñó mi familia, y me potenciaron en el tema de valores. Y yo hoy, cuando selecciono, yo tengo 3.000 funcionarios adscritos a las 3 universidades, y cuando selecciono una persona, la selecciono más por cómo es como miembro de familia y cómo es como ser humano, y no por el doctorado, ni la maestría, ni porque si es físico o químico. No, lo selecciono por lo que él pueda generar de cambio y transformación en ese muchacho que es el centro de la actividad de nuestra institución, y que es el centro de la actividad de un proceso educativo en cualquier lugar del mundo,
¿sí? Y de eso nos ha llevado que hoy Ariandina sea la segunda empresa más feliz para trabajar en Colombia, ¿sí? Una universidad, siendo la universidad más feliz de Colombia en todo el tema de clima organizacional, y este viernes nos van a dar un reconocimiento por ser el mejor lugar para trabajar mujeres en Colombia. Entonces, eso nos llena de orgullo porque es el marco de una filosofía que hemos implantado en una universidad de acompañamiento, orientación a un estudiante con espacios disruptivos diferentes donde el estudiante pueda hacer temas de co-creación y colaboración con un modelo de evaluación diferente, donde hoy genera una permanencia intersemestral del 93.7% y una universidad en pandemia que creció al 10%. Casi ninguna universidad, muy pocas, pueden decir que crecieron en pandemia. Nosotros logramos por una filosofía institucional crecer. Y eso es debido a que nosotros hace 12 años tomamos la línea de la psicología positiva. Yo tuve la oportunidad en la Universidad de Georgetown de ser alumno de Martin Seligman en un seminario de psicología que él dictaba en la universidad. Él siendo profesor titular de la Universidad de Pensilvania, lo tuvimos durante 3 meses en la Universidad de Georgetown y yo me matriculé en esa materia. Y la verdad que me cambió el mundo porque yo a partir de ahí me volví una persona que tengo un espíritu alrededor de un ADN de la felicidad, ¿sí? Y la felicidad para mí no es solo sonreír, sino es un equilibrio de vida. O sea, es mantener un equilibrio de vida donde tú tienes diferentes temas que hacen que tu vida tenga un sentido, ¿sí? Eso es un tema de tener un propósito en la vida y trabajar acerca de un propósito y que ese propósito te llene y te haga entrar en ese tema de estar en total éxtasis de que lo que haces es lo que te gusta. Yo todos los días me levanto a hacer lo que me gusta y eso me genera felicidad. Y como lo hago con gusto, ¿sí? Como lo hago con gusto, pues soy entregado absolutamente a todo. Yo soy un rector que si tengo que ir a alistar el salón y barrerlo porque no fueron las personas que nos ayudan, yo voy y lo hago. Y los equipos que me acompañan son exactamente igual de flexibles y eso es un modelo que ha hecho que nosotros cambiemos, evolucionemos y seamos una universidad donde la gente quiere estar, donde yo quiero estudiar. ¿Sí? Y que sea una universidad de inclusión social, donde todo el mundo, no importa dónde vengas, cómo seas, de dónde provengas, aquí tienes un espacio siempre y cuando te quieras transformar. Y eso es importantísimo hoy en día en el mundo porque uno necesita esos espacios de transformación donde a ti te acepten como eres. No porque si eres inteligente entonces puedes entrar o no, sino aquí puedes ser bruto, pero si quieres cambiar, venga, aquí lo recibo, ¿sí? Que yo vengo desde bruto, lejos. Pero decidido, bruto pero decidido. ¿Sí? Claro, no, es que el mundo tiene, la democratización de la educación consiste en que todos tengamos la oportunidad de transformarnos. Y la educación es el vehículo que te lleva a esa transformación social y te permite que un país en vía de desarrollo, que son la mayoría de países de América Latina, puedan dar ese paso de más a un desarrollo, a una clase media, o una clase que tenga bienestar. Y lo que busca la felicidad es bienestar. Cuando tú tienes bienestar y tu familia tiene bienestar, ¿tú qué haces? Tú eres un personaje súper productivo, súper eficiente y haces todo con ganas. Eso es lo que hacemos en nuestra institución. Los 3.000 que trabajamos ahí tenemos bienestar y ese bienestar lo traducimos en dar todo lo que tengamos que dar para que la gente pueda realmente cumplir sus sueños y transformar sus vidas. ¡Wow! No, tremenda. Mira que en este capítulo, ya para ir cerrando el día de hoy, nos has hablado de un modelo de management basado en el bienestar y en la felicidad y has planteado pues tu génesis de todo esto. Seguramente hay muchos elementos, pero tus clases en Georgetown y haber escuchado a Martin Seligman te dan, digamos, un marco de contexto de por qué apostarle a ese modelo. Voy a decir algo que es antipopular, pero lo voy a decir. ¿Cree usted, Leonardo? Seguramente la respuesta es que sí, pero quisiera que me lo enfatizara. ¿Cree usted que un CEO de una compañía que te está escuchando, un CEO o un vicepresidente o un director de una compañía que está escuchando a Leonardo Valencia y se pregunte, yo necesito lograr un resultado, necesito conseguir un EBITDA, necesito conseguir unas ventas, necesito conseguir unos beneficios para los inversionistas, en fin. Y usted me viene a hablar acá del modelo de la felicidad y tal. ¿La felicidad paga, Leonardo? Yo pensaría que genera productividad, ¿sí? Y genera que la gente que es feliz sea mucho más eficiente y productiva. Pregúntaselo a Rick Haskins, fundador de Netflix. Él te va a decir que indudablemente la sencillez, la humildad, como él creó su empresa, hoy generan que tenga 208 mil millones de personas adscritos en su red. La manera en que él trata a sus funcionarios, la manera en que él trabaja con ellos, la flexibilidad que les da a ellos, el salario emocional que reciben de él.
y de su compañía hacen que esa compañía hoy genere el bienestar y genere el impacto que tenga que generar. Yo sí creo fielmente en que el humano prevalece, el humano es fundamental para el desarrollo del mundo y la humanidad, e indudablemente estamos en un mundo digital, en una cuarta revolución de a portas de una quinta, pero por eso ese concepto de humanismo digital es tan importante, ¿sí? Y es que lo humano y lo digital van de la mano en ese mix y tienen que ir abrazaditos los dos, generando que el mundo evolucione alrededor de esos dos conceptos y tenga desarrollo para que lo humano en lo digital pues tenga un desarrollo importante. Y yo creo que hay hoy empresas que vienen trabajando alrededor de todos estos temas de felicidad, de psicología positiva, de bienestar, que hoy desarrollan diferenciales gracias a que sus equipos de dirección han empujado y han creído fielmente en eso. Por eso cuando hacen ese ranking en Colombia, Great Place to Work, ahí encuentran las grandes empresas del país. Ahí está la Sociedad Portuaria de Cartagena, ahí está Falabella, ahí está Teledatos, no solo de Colombia, sino de toda América Latina, porque le apuestan al bienestar de su gente, le apuestan a la estabilidad de sus equipos, le apuestan a la proyección de su gente. Mira, Ciro, yo te voy a acabar con un ejemplo muy importante. Yo hoy en día tengo 3 personas que trabajan conmigo. Tú sabes que nos conocemos desde el 2004. Uno de ellos, en el año 2009, cuando yo entré a Ariandina a trabajar como vicerrector académico, no teníamos cómo pagar un asistente para mí. Y entonces logramos que una universidad, que es la Tecnológica de Pereira, me nombrara un practicante. Ese practicante se llama Felipe Baena Botero y hoy en día es mi rector en la ciudad de Pereira y tiene 33 años de edad. También tenía una secretaria y esa secretaria trabajó conmigo y hoy es una niña que tiene profesión, hoy es una niña que tiene emprendimientos, hoy es una niña que ha avanzado en todo su mundo de bienestar para su familia y para los suyos. Tenía una niña que trabajaba como asistente en el área administrativa, que hoy es mi vicerrectora administrativa y financiera, que maneja esos $100 millones que generamos nosotros de ingresos, que es para ayudar a esa educación en América Latina y hacer cada vez más cobertura y desarrollo de cobertura en que los que no puedan estudiar. Y hoy una niña que me acompaña en todo el tema de crecimiento en la universidad, que es mi vicerrectora de crecimiento, es una niña que salida de la universidad del área andina, egresada de mercadeo, luego se fue a trabajar en un call center y hoy es la vicerrectora de crecimiento y es la que hace que Ariandina pues siga desarrollándose en ese potencial de crecimiento y de cobertura en Colombia y en América Latina. O sea que hay que creer en la gente, hay que proyectar la gente, hay que darle la oportunidad a la gente. El mundo no es solo de los ricos, Ciro, el mundo es de las oportunidades que tengan las personas para desarrollarse y crecer. Y todo el mundo tiene derecho a hacerlo y a cambiar su vida y su contexto, ¿sí? Porque todos queremos bienestar. Eso me gusta mucho y te felicito, Leonardo, porque yo te vi trabajando en universidades de mucho prestigio y hoy en día has llevado esta universidad a un nivel increíble con tus 3.000 colaboradores y la verdad te felicito. Algún día cuando grande quiero ser como tú en ese sentido. Quiero cerrar con 2 preguntas para Leo. Y es la siguiente. Mucha gente dice que la educación virtual es de mala calidad. ¿Cómo, así, en respuesta muy contundente, cómo una persona que va a tomar un curso virtual debe medir esa calidad? ¿Cómo se mide la calidad de la educación virtual? ¿Qué recomendarías? ¿Cuál es la métrica? ¿Cómo sabe uno si está haciendo algo de valor o realmente es desechable? ¿Qué opinión te merece? Lo que pasa es que la educación virtual entró a América Latina como una educación y una metodología para responder a los vacíos de cobertura que tenían los países. Y cuando tú entras a un país donde entras es a dar cobertura a poblaciones donde no podían llegar antes porque no había cómo llegar en la presencialidad, pues muy seguramente la gente tenía limitaciones. O sea, cuando tú llegas y le llegas a una persona en la Orinoquía colombiana o en la Amazonía, que está Brasil y Perú, pues esa persona no tiene las mismas condiciones de tecnología que tiene una persona en una capital principal de estos países. Entonces le toca unas limitantes muy grandes, le toca aprender y apropiar tecnología, le toca, no puedes llegar con una educación costosa, porque si tú llegas a territorios donde la riqueza no es igual que en las grandes capitales, pues pagar una matrícula alta es imposible. Entonces tienes que llegar con matrículas de acceso, y esas matrículas de acceso hicieron que se distorsionara pues la dimensión de la educación virtual y que muchos empezaron a hablar que la educación virtual era una educación de tercera. Ya en muchos países
Eso ha cambiado y hay países que no solo con la pandemia, sino antes de la pandemia empezaron a reevaluarse frente al tema de la metodología virtual, y hoy en la mayoría de países se está dimensionando que la educación virtual es tan importante como la educación presencial. Y hoy la educación virtual llegó al mundo para no irse, Ciro, no se va a ir. Hoy ya estamos hablando los rectores en América Latina de una educación híbrida. Estamos hablando de que así la pandemia se vaya, vamos a seguir teniendo dificultades para que los estudiantes, por temas de movilidad, por temas de diferentes circunstancias, puedan ir todos los días a un aula. Entonces, muy seguramente vamos a tener modelos híbridos donde el que quiere ir a sentarse en el aula se pueda sentar, el que no se conecta y hace su clase conectado desde donde quiera y puede seguir avanzando en su desarrollo. Y esos son los temas de transformación que trae la educación. La educación no va a quedarse estática como venía, va a empezar a evolucionar en una respuesta diferencial, así como el empleo va a cambiar y muchas empresas dirán, yo ya no quiero que mi gente vuelva a un espacio físico, sino ahora quiero que trabajen desde la casa, y ya ni siquiera es el home office, ahora es el mundo office, porque tú ya puedes tener gente conectada desde Canadá, desde Groenlandia, desde Taiwán, trabajando para ti. Tú no necesitas ya que la gente esté en un espacio físico, ya descubriste y tomaste confianza de que la gente es igual de productiva en la casa o en el lugar donde esté. Entonces, el mundo nos cambió de una manera tan importante que el tema de la educación virtual tomó una trascendencia y tomó una importancia tal que comienza a ser un componente fundamental en lo que viene de formación en educación. Por eso las grandes plataformas, si tú te das cuenta, son asincrónicas en su mayoría. Algunos pocos cursos son sincrónicos y son cursos que el estudiante autogestiona, ¿sí? Y entras, cursas el curso. Si te fue bien, puedes tomar otro curso. En algunas es apilable, digamos Udacity, que es de Stanford. Tú puedes empezar a ser ingeniero de computación tomando cursos, microcursos, y cuando completas una cantidad de microcursos, la Universidad de Stanford te da un título de Udacity de ingeniero en computación. Esa es una educación apilable y es una educación a lo largo de la vida. Tú te vas formando de acuerdo a lo que vas necesitando y de la respuesta que vas teniendo del sistema laboral. El sistema laboral va a cambiar también de una manera impresionante, los empleos van a ser diferentes, los lugares donde vas a trabajar van a ser diferentes y muy seguramente vamos a poder buscar también el bienestar de la gente de alguna manera, porque hoy el empleo que hacemos y el trabajo que hacemos en casa tampoco es el mejor porque tiene unos problemas de coyunturales de la pandemia que nos han llevado a que la señora tenga que cuidar los niños, tenga que trabajar y tenga que estudiar simultáneamente en su lugar de vivienda, y eso es dificultoso para algunos, y la gente también necesita salir y oxigenarse. Un ejemplo, Ciro, en el estado de Texas, hoy hay universidades en el estado de Texas que la gente paga por ir a alquilar un dorm, pero está estudiando virtualmente. ¿Para qué? Para vivir la vida universitaria y el bienestar universitario, pero no para estudiar en un aula de clases en la universidad, sino para vivir la vida. Eso me gusta. Yo creo mucho en los flip schools, en que tú tienes que ir a estudiar a la casa e ir a hacer relaciones en la universidad, en el colegio. Oye, tú pues obviamente eres de la época como yo de los teléfonos de monedita. ¿Te acuerdas de los teléfonos de monedita que uno llamaba teléfono público? Entonces, imagínate que tú tienes tres monedas y ya con esto cierro la clase de hoy o la sesión de hoy. Y tienes 3 monedas, ¿ok? Pero esas monedas en 30 segundos se acaban, o sea, la llamada dura 30 segundos, no dura más de eso y si pasas de los 30 segundos yo te cuelgo la llamada. La primera moneda que tú echas, ¿qué le dirías al ministro de Educación de un país en América Latina? Que tienen que cambiar la normativa que hoy en día tienen y flexibilizar la educación y hacerla más atinente y pertinente a lo que requieren los países y lo que requiere el sector empresarial. Segunda moneda. Te contesta mi hija Martina de 9 años. ¿Qué le dirías sobre la educación del futuro? Si tú me preguntas si le compras un seguro para la universidad, no se lo compres. Déjala que ella escoja qué quiere hacer y dónde lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Ya no vas a tener que estar ahorrando para ver si tu hija entra a la mejor, sino es lo que ella quiere hacer y como lo quiera hacer. Seguramente, como le pasan a muchos colegas míos y a muchos amigos míos, sus hijos les están diciendo que ya no quieren ir a una universidad, sino que van a hacer cursos en Coursera, Ciro, y se van a cualificar en Coursera.
Bueno, interesante. No te había hecho esa pregunta, que me la había pedido alguien del comité editorial. Clara San Clemente me pidió que te hiciera esa pregunta. Si la tercera moneda nos contestara el director de las pruebas PISA, ¿qué le dirías? Yo soy antipruebas, porque yo creo en la transformación de la gente sin necesidad de un examen. Yo soy una universidad de acceso y en el acceso yo no pido pruebas para entrar. Lo único que hago es una entrevista psicológica, psicosocial, que me permite determinar cuáles son las condiciones que tiene esa persona para poderla llevar en un proceso de transformación del punto de inicio al punto final. Y ahí la moneda bonus track. Si Aristóteles usted pudiera hablar y hablara de lo que él se inventó en la academia, ¿usted qué le diría de lo que está pasando y de lo que va a pasar? Yo le diría que lo que está pasando es que seguimos igual que en la Grecia antigua, en un ágora, recibiendo lo mismo que ellos recibían o que ellos daban a los demás. Eso no ha cambiado mucho. ¿Qué va a cambiar? Que nos tocó pellizcarnos, acelerarnos y como sector poder pues responder de manera adecuada a lo que el mundo está pidiendo. Las universidades que no respondan desaparecen. Ciro, en los próximos años van a desaparecer muchísimas instituciones de educación superior porque no van a alcanzar el ritmo ni van a ser sostenibles para poder dar respuesta a lo que se requiere. Pues acaban de escuchar ustedes a una persona que lleva 22 años dedicada a la educación, abogado y una persona amiga de la casa. Leo, ¿cómo la pasó? Muy bien, Ciro, muy agradecido, sobre todo porque este es un tema que es muy importante, porque indudablemente las universidades éramos de los entes o los segmentos que estábamos menos preparados para cualquier contingencia de este tipo y nos tocó cambiar muchos paradigmas que no teníamos a todas, porque ninguna estaba preparada. Algunos habíamos hecho virtualidad como un paso de más, pero es que la virtualidad no lo es todo, ¿sí? Teníamos que prepararnos para muchas más cosas que hoy en día requiere el mundo y que realmente la universidad tiene que entrar en un proceso de transformación para dar respuesta y que estoy seguro que lo va a hacer. La universidad va a ser un componente fundamental en este nuevo mundo. Además porque hay que formar los docentes que van a formar esos nuevos ciudadanos que van a cambiar el mundo. Mire, qué buena frase de cierre. Leonardo, yo pienso que la universidad nunca va a reemplazar, o por lo menos eso creo yo, el arte de enseñarle a la gente a pensar. Yo creo que en el fondo nosotros como docentes y usted como rector tenemos un reto gigante y es verdaderamente crear los ciudadanos del futuro. Estamos en un dilema gigante y es que el mundo va a seguir creciendo. Ya hablamos de más de 9.000 millones de personas para el 2050 y definitivamente la gente tiene que seguir aprendiendo, pero ojalá aprenda a hacer las cosas correctas y no solamente hacerlo por hacer. Leo, tengo que contarle una mala noticia a toda la audiencia porque lamentablemente pues sucedió el viernes, me enteré, la verdad que para mí ha sido muy doloroso tener que compartir también que una de las personas que estuvo presente en Change TV, José Vicente Pombo, falleció. Tuve pues la gran fortuna de hacerle su última entrevista y la verdad que por detrás de cámaras les cuento, para mí ha sido muy doloroso, para toda la comunidad de América Latina que seguía a nuestro gran amigo José Vicente. Dejo el capítulo para sus nietas, dejo el capítulo para su hijo, que algún día tendrá la oportunidad de ver a su papá hablando de liderazgo. Y una frase que él me dijo, que se la quiero compartir, Leonardo, y es: ¿cuándo vas a tener realmente el coraje de ser feliz? Y creo que usted hoy con este super capítulo también nos está invitando a lo mismo, ¿no? Así que Leo, gracias y que no sea la última oportunidad de entrevistar. Ciro, mil gracias. Y yo también quiero dejar una frase de reflexión de Albert Einstein que dice: no pretendas que las cosas cambien si no haces nada para cambiarlas. Y creo que es la oportunidad de cambio que tenemos todos. Y ahí es donde tenemos que poner de más para que realmente todo esto sea mucho más vivible y prevalezca lo humano y prevalezca la humanidad. Muchas gracias, Ciro. Excelente, excelente discurso y excelente, y te creo mucho que todo lo que dices lo practicas, porque si no, no tendría la posibilidad de ser un mentor como lo es. Leo, cuídese mucho, estamos hablando. Chao, chao. Un abrazo, cuídate, gracias por el espacio. Chao a todos.